Pensemos por un momento en una comunidad llena de vida, de energía, pero que por dentro se está rompiendo a pedazos. Pues esa es la historia que vamos a desgranar hoy, una crisis que quedó documentada en dos cartas de hace casi 2000 años. Son, en el fondo, el testimonio de la lucha de Corinto por no desaparecer, y vamos a ver que sus lecciones son sorprendentemente actuales. Y esto nos lanza de cabeza a la pregunta del millón, una que vale para cualquier grupo humano. ¿Puede una comunidad, da igual lo fuerte que empiece, sobrevivir a sus propias grietas internas? La historia de Corinto es, ni más ni menos que un caso de estudio fascinante sobre este conflicto eterno. A ver, para entender bien el lío, primero hay que saber dónde estamos. Corinto no era un pueblo cualquiera, ¿eh? Era un hervidero, un centro comercial súper importante del Imperio Romano. Un auténtico cruce de caminos, de culturas, de religiones paganas, de filosofías, y justo ahí, en medio de todo ese jaleo, nace una pequeña y frágil iglesia cristiana. Pues bien, esa iglesia, casi desde el minuto 1, se ve metida en una crisis profundísima. Y no hablamos de pequeñas riñas, no, eran fracturas que amenazaban con tirar abajo todo el proyecto, desde los mismos cimientos. El primer problema, el que saltaba a la vista, eran las divisiones. Imaginaos una especie de bandos de tribalismo interno. La comunidad se partió en facciones, y cada una decía ser leal a un líder distinto. Se estaban olvidando por completo de lo que los unía, metidos en una guerra de egos que los estaba destrozando. El segundo frente abierto, la inmoralidad. Estaban pasando cosas dentro del grupo que eran, inaceptables. Pero lo más grave no era eso, sino el silencio general. Se toleraban, se miraban para otro lado, y esa pasividad estaba pudriendo la integridad de toda la comunidad. Y por si fuera poco, el tercer problema, una confusión doctrinal tremenda. Tenían un cacao monumental sobre temas básicos, como para qué servían los dones espirituales o qué era eso de la resurrección. Un caos, tanto en lo práctico como en lo teológico. Claro, ante este panorama desolador, el apóstol Pablo tiene que intervenir, y lo hace con una primera carta. Pero ojo, no es una carta de sugerencias amables, es un texto con soluciones directas, radicales para cada uno de estos problemas. Va al grano. Para cortar de raíz las divisiones, Pablo saca una metáfora potentísima. Les dice, sois el templo de Dios. No habla de un edificio de piedra, Se refiere a ellos, al grupo, al cuerpo colectivo. Y la idea es demoledora. Un templo sagrado no se puede dividir sin destruirlo. Punto. Aquí Pablo pone sobre la mesa dos formas de ver el mundo que chocan frontalmente. Por un lado está la sabiduría humana, la que busca estatus, la que se fía solo de la lógica. Y por otro, el poder de Dios, que muchas veces se manifiesta de formas que nos parecen una auténtica locura, ¿no? Su argumento es claro, el mensaje del Evangelio no encaja en los moldes del pensamiento convencional. Y esta idea es central. Para entender el meollo del mensaje cristiano, la lógica humana se queda corta. Hace falta algo más, una especie de transformación espiritual, lo que el texto llama un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque el mensaje choca de frente con nuestro orgullo, con nuestra forma de pensar de siempre. Y para el problema de la inmoralidad, la solución de Pablo es redefinir lo que significa amor. No es un amor blando, permisivo, que lo tolera todo con tal de no tener problemas. Al contrario, sostiene que el amor de verdad no puede mirar para otro ante lo que está mal, busca el bien del otro, y eso a veces implica corregir y poner límites. Frente al caos doctrinal, Pablo intenta poner orden. Explica que los dones espirituales, como el famoso don de lenguas, no son para el lucimiento personal ni para montar un espectáculo. Les recuerda su propósito original, lo conecta con profecías antiguas y lo define como una señal para los de fuera, no para el consumo interno. El objetivo final, que sus reuniones volvieran a tener orden y sentido. Y llegamos al clímax de esta primera carta, el famoso capítulo 15. Aquí Pablo defiende con uñas y dientes que la resurrección del cuerpo es la columna vertebral de la fe. La describe como una transformación increíble, donde lo que es mortal se viste de inmortalidad y que culmina en la victoria definitiva sobre la propia muerte. Uno podría pensar que, después de esta intervención tan directa, la crisis se habría acabado. Pero la historia no termina aquí. La cosa se complicó, evolucionó hacia un nuevo conflicto, y esta vez fue mucho más personal. Y esto nos mete de lleno en la segunda carta. Los problemas habían cambiado de forma. Ahora, los ataques ya no iban solo contra la unidad de la Iglesia, sino directamente contra la autoridad y la integridad del propio Pablo. La defensa de Pablo es totalmente contracultural. En lugar de sacar pecho y hablar de sus logros, hace todo lo contrario. Reivindica su debilidad, los sufrimientos, las persecuciones, las dificultades. Argumenta que todo eso no son fracasos, sino precisamente los canales por los que el poder de Dios se manifiesta con más fuerza. Una idea increíble. Aquí
Pablo recupera la metáfora del templo, pero le da una vuelta de tuerca. Ya no es solo un templo de Dios, ahora es un templo viviente. Con esto conecta a la comunidad directamente con las promesas más antiguas del Antiguo Testamento, donde Dios prometía que un día viviría en medio de su gente. Y aquí se machaca una idea clave. La fe no es solo creer algo en tu cabeza, como si fuera un dato histórico y ya está. La fe de la que se habla aquí es una confianza total que, sí o sí, se tiene que notar en cómo uno vive, en sus acciones del día a día, en su conducta. Si dejamos a un lado el drama concreto de Corinto, lo que nos queda de estas cartas son unos principios teológicos que han aguantado 2000 años y que siguen siendo absolutamente fundamentales. Quizás uno de los legados más prácticos es una lección sobre cómo leer. Estas cartas nos enseñan a no sacar conclusiones de frases sueltas. El principio es básico, pero crucial. Para entender una parte hay que mirar el conjunto. Se trata de interpretar cada pasaje a la luz de toda la historia, sin construir castillos en el aire sobre un versículo sacado de contexto. Y si lo destilamos, aquí vemos las grandes ideas. Primero, la salvación no se presenta como algo que uno consigue, sino como una acción de Dios. Segundo, la visión del futuro apunta a un juicio final donde las acciones tienen peso. Y tercero, la interpretación exige mirar el cuadro completo, no solo las piezas sueltas. Son pilares teológicos que se forjaron literalmente en el fuego de la crisis de Corinto. Y así volvemos a una de las tensiones centrales de toda esta historia. Al final, el caso de Corinto nos deja con una pregunta que sigue resonando con fuerza hoy en día. Dentro de una comunidad, ¿qué es el amor verdadero? ¿Es consentir todo para evitar el conflicto o es la corrección que busca la verdad y la integridad, aunque a veces duela? Una cuestión tan relevante ahora como lo fue en aquella ciudad del Imperio Romano.